Voy a poner a grabar la clase ya. En el día de hoy lo que vamos a ver es el tema de prevención y solución de conflictos en el ámbito del derecho del consumidor. Para ello vamos a hacer una breve introducción. No los quiero aburrir mucho porque es un tema que ya lo vieron en la clase pasada. Y como sabrán, en el año 94 se reformó nuestra Constitución Nacional y gracias a esa reforma se incorporó a través del artículo 42 los derechos del consumidor y el usuario. Estos derechos adquirieron jerarquía constitucional en sintonía con las constituciones más modernas de todos los países del mundo. Como también vieron, estos derechos del consumidor son derechos que hacen a la protección de la seguridad de la persona, de su familia, de sus intereses económicos, de la información, de un trato digno y equitativo. Pero en el ámbito consumeril, la relación de consumo, lo que ocurre es que hay una relación dispar. No estamos en un pie de igualdad como en otro tipo de relaciones. Aquí el consumidor es débil ante el proveedor. Por ello, si leemos el artículo 42 en la segunda parte del artículo, encontraremos una manda constitucional que se le impone al Estado, tanto nacional, provincial, municipal, y esa manda son los deberes que tiene el Estado, que ya dijimos cuáles son, para proteger al consumidor, es decir, para que sus derechos sean respetados. ¿Cuáles son estos deberes, estas herramientas que el Estado debe ejercer? Bueno, si partimos de la base de que estamos en el mercado, es decir, que la relación de consumo se desarrolla en el mercado, lo que va a tener que hacer el Estado es intervenir en el mercado. ¿Y cómo lo hace? A través de leyes tales como la ley de abastecimiento, la ley de competencia, la de lealtad comercial, el control de los monopolios. Ahora bien, también interviene en el caso de los servicios públicos, por ejemplo, ya sea regulándolos, controlando que se brinde un servicio adecuado y eficiente. Pero también, y es a donde vamos hoy a apuntar en la clase de hoy, lo hace a través de la prevención de los daños y la solución de esos conflictos que se suscitan. Vamos a empezar por el tema de la prevención. Una primera herramienta fundamental para prevenir el daño al consumidor es que el Estado eduque al consumidor. Como ya sabrán, el derecho del consumidor es un derecho inherente a la persona, es un derecho humano que lo adquirimos desde el momento 1 de nuestro nacimiento hasta el día que nos vamos de este mundo. Por ende, este derecho a la educación al consumidor, que se encuentra consagrado en el artículo 61 de la ley 24240, nos permite a nosotros saber, mantenernos informados sobre temas relacionados a la forma en que se prestan esos servicios, en la forma de contratación de esos servicios, a la seguridad que se nos debe brindar, a la advertencia que se nos debe dar. Y como es un derecho que es inherente a la persona desde el vamos, se le pide al Estado que se incorpore la educación tanto inicial como media. Ahora bien, como dijimos, este derecho del consumidor se incorporó a partir del año 94 y la ley es del año 93. Entonces quedarían fuera de esta educación toda la gente que cursó el primario y el secundario con anterioridad, o cuando se reforme la ley, iba a ser este año, pero bueno, ante este panorama no sabemos si se va a poder hacer, también quedarían desprotegidos o
con esta falta de educación. Entonces, el Estado debe prever estas circunstancias y emplear ciertos mecanismos metodológicos para llevar a cabo su fin. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de publicidad, el de información por medios de comunicación, tales televisivos, internet, pero también puede ser que si se quiere de alguna manera llamado, lo tercerice. Es decir, que haga que ciertos entes lleven adelante esta actividad, este deber, ya sea promoviendo a su creación o financiándolo. ¿Cuáles son estos entes a los cuales el Estado debe fomentar su creación y al mismo tiempo ayudarlos a llevar a cabo su actividad? Lo que ustedes seguramente conocen como Asociación de los Consumidores, que se encuentra regulado en el capítulo 14 de la ley 24.240, más precisamente en el artículo 55 y siguientes. Y esta asociación de consumidores no es más ni menos que una persona jurídica. Persona jurídica que va a tener como objeto la protección del consumidor, velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos que se dicten con ese fin, educar al consumidor y defenderlo. Ya vamos a ver cuándo y cómo. Ahora bien, esta creación de esta persona jurídica no basta por sí solo para que pueda llevar a cabo el fin. Es necesario también que la autoridad de control, es decir, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, le otorgue autorización. ¿Y qué necesita la Asociación del Consumidor para recibir esta autorización? Lo podemos sintetizar en 3 requisitos. El primero, no debe tener ningún tipo de participación política, es decir, debe ser apartidaria. El segundo, que es, digamos, obedece al sentido común, no puedes recibir ningún tipo de donación o aporte económico de una empresa, si no dejaría de ser imparcial. En síntesis, debe ser totalmente independiente. A través de esta asociación, el Estado lo que hace es canalizar esta necesidad, esta demanda social, a través de medios más dinámicos. Ahora bien, ya dijimos que las asociaciones para cumplir su fin deben estar constituidas como persona jurídica y recibir la autorización de la entidad de control. Esto le otorga legitimación. En principio, en una etapa previa de prevención, ya dijimos para qué. Ahora bien, ¿qué pasa si se suscita un problema, un conflicto? Bien, vamos a seguir avanzando y eso nos va a permitir a nosotros, a medida que avancemos, ver cómo las asociaciones de consumidores van entrando en juego y qué rol ocupan. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Les quedó claro? Pulgares para arriba, pulgares para abajo, si no seguimos. Perfecto, tengo más like en Facebook, buenísimo. El tercer requisito es la independencia total. Creo que fue de Viviana. Debe ser independiente a nivel económico, a nivel político. Bien, vimos qué herramientas tiene el Estado para prevenir los conflictos a nivel de consumidor. Ahora vamos a ver qué herramientas brinda para solucionar esos conflictos. Acá tenemos que hacer una división. Tenemos 2 ámbitos en los cuales son independientes uno del otro, pero se encuentran necesariamente conectados. Ya vamos a ver por qué. Un primer ámbito, y es el que nos vamos a referir a continuación, es el administrativo. Dentro del ámbito administrativo, el Estado brinda
para solucionar los conflictos, no sé si ustedes llegaron o les mencionaron o escucharon hablar del COPREC, que es el Sistema de Resolución de Conflictos de las Relaciones del Consumidor. ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación del COPREC? Bien, partamos de la base de que toda norma, toda ley, siempre ley nacional, donde se dicta, en el Congreso Nacional, que tiene la sede en la capital de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ende, el porteño siempre primero por todo el país. Entonces va a decir, la norma dice, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y todas las dependencias, departamentos, oficinas móviles que se creen en las distintas ciudades del país. ¿Cuál va a ser la competencia de esta solución, de este sistema? Bien, van a ser, escuchen bien, a ver si les suena raro lo que dice la norma. El ámbito de aplicación son todos aquellos, es la protección de los derechos individuales de los consumidores, siempre y cuando no superen el tope máximo de 155 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy en día, según lo que averigüé, los profes ahí me pueden corregir, está oscilando alrededor de los 18.500 pesos el salario mínimo vital y móvil. Ahora, hay un problema acá. No sé si pudieron darse cuenta de cuál es este problema que tiene este sistema. El primero es el monto para llegar ahí. Pone un tope. Parece ser que los legisladores son todos jóvenes que nacieron a partir del año 90 en adelante, o no tienen en cuenta el ámbito de aplicación en el cual nos estamos desarrollando, que es el mercado. Y una ley dictada hace 20 años atrás, donde no había inflación casi, es una cosa. Pero hoy en día, donde estamos hablando de niveles récord de inflación, esa suma queda chica. Máxime, si tomamos de referencia el salario mínimo vital y móvil, que es lo último que se actualiza. Por eso, la doctrina, en general, lo que pide es que se quiere mantener este tope, se mantenga, pero se cambie o se modifique el valor, o mejor dicho, la unidad de referencia. ¿Y qué se propone? Bueno, ¿qué es lo primero que aumenta con la inflación? ¿O cuál es lo primero que vemos que aumenta en forma seguida? La nafta. Entonces, se pide que la unidad de medida sea el valor de la nafta, que tiene más relación con la inflación. Y otra de las críticas que se le hace es que la ley, si la leemos en forma literal, dice defensa o protección de los derechos individuales del consumidor. Quiere decir que los derechos colectivos no entran. Bueno, vamos a buscar la respuesta en lo que dice la doctrina y la jurisprudencia. No entran. ¿Y por qué no entran? Primero por un tema que tiene relación con lo que acabamos de ver. La mayoría de los reclamos a nivel colectivo van a exceder siempre ese monto, con lo cual nunca van a poder entrar. Y el segundo es que supongamos que entren, ¿no? Que entren dentro de ese tope. Acá estamos en el tema de un sistema de conciliación, es un acuerdo. Puede ocurrir que haya un conflicto de intereses al principio, pero que no se haya producido un daño. O puede ser que sí. Pero vamos siendo
de menor a mayor, que no se haya producido el daño. Entonces supongamos que se logra un acuerdo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte judicial, que si se logra un acuerdo, es necesario sí o sí, para su homologación, la intervención del Ministerio Público. Y en sede administrativa el Ministerio Público no tendría forma de actuar. Con lo cual vemos que a nivel colectivo, de derechos colectivos de los consumidores, este sistema no funciona, no resulta aplicable. Hay un fallo de la Sala C, de la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, del año 2014, que se llama Asociación de Consumidores contra la Perfumería, en el cual dice que la exonera de cumplir con este requisito a la Asociación de Consumidor y le da camino libre para que plantee la demanda en forma judicial. Ahora bien, sigamos. ¿Cuáles son las características que tiene este sistema? Es obligatorio. ¿Obligatorio para qué? Obligatorio para seguir adelante en sede administrativa, ya vamos a ver por qué, y para llevar a cabo la demanda, si por X motivo no funciona esto, la demanda en sede judicial. Y una segunda característica importante es que es gratuito. La gratuidad también ya lo vamos a ver. Importante acá que esto lo vayan identificando, estas características. Bien, vamos a ver cómo funciona este sistema, cuál es el procedimiento. Para ello nos tenemos que remitir a los artículos 45 al 51 de la ley 24.240. Supongamos que nosotros somos consumidores que nos vemos afectados por un determinado incumplimiento del proveedor y necesitamos llegar a un conflicto, a una solución de este conflicto. Entonces recurrimos al COPREC. Aquí es importante que quien nos va a recibir este reclamo tenga la suficiente capacitación sobre el tema. ¿Por qué? Puede ocurrir que si nosotros vamos a hacer un reclamo sobre servicios públicos, por ejemplo, me han cobrado en exceso, no sé si, me han cobrado en exceso con relación al año anterior la tarifa de luz, ese reclamo necesita de especificidad, es decir, necesita de capacitación suficiente para poder resolverlo. Capacitación que no va a poder tener el conciliador, quien va a tener capacitación a nivel jurídico, más no en temas de los watts de la luz y esas cosas. Por ende, cuando se recibe este reclamo, quien lo recibe debería decirle al consumidor que puede optar por dirigirse directamente al ente de control de los servicios públicos, en este caso, por ejemplo, Energas, o sistemas o reparticiones correspondientes al respecto. Lo que no quiere decir es que todos los reclamos que se hagan en relación a algún servicio público no sean recibidas o acogidas. Puede ocurrir, por ejemplo, de que si yo pagué la luz y me la cortaron y tengo la boleta que está paga y tengo que ir al COPREC porque no reclaman, no aceptan mi reclamo, y ahí no voy a necesitar ningún tipo de especificidad, porque es un tema de prueba. ¿Entienden? Ahí directamente podemos seguir adelante con el COPREC. Lo mismo ocurre en aquellos casos en los cuales el derecho del consumidor se aplica en forma supletoria. ¿Cuál es el caso? El tema del transporte aéreo.
Si van al artículo 63 de la ley misma le dice que se aplica en forma supletoria, y ahí van a ver cómo hay fueros, por ejemplo, el federal, que se aplican para estos casos puntuales. Por eso se maneja el tema de la opción que tiene el consumidor, pero para ello necesita ser asesorado correctamente. Por eso la importancia de quien recibe el reclamo. Una vez que se recibe ese reclamo, se pasa a analizarlo, ¿no? A ver si cumple con todos los requisitos necesarios para llevar adelante esta conciliación. Aprobado el mismo, en ese mismo acto se designa un conciliador y se va a fijar una audiencia, que va a ser en el plazo de 10 días. La forma de notificación, vamos a ver. Nosotros, consumidores que vamos a hacer reclamo, nos vamos a notificar ahí personalmente, pero podemos optar de que nos manden un correo electrónico o por vía postal. En principio va a ser todo, se va a mover todo por correo electrónico. ¿Y cómo se notifica a la empresa? O al proveedor, mejor dicho. También por correo electrónico. Se utiliza el quit de la empresa para notificarlo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Pablo, ahí te hacían un comentario en relación al importe de la última actualización. No sé Sí. si 16.000 y tantos pesos, 18.000. Un tocayo tuyo se estaba... Perfecto, buenísimo. Estaba haciendo un comentario. Pero buenas tardes. Y después lo otro es administrativo, lo vemos al final. El resto lo pongo en el chat, pero... Perdón, había antes de Viviana, que no sé si no quedó, pero bueno, ya quizás un poquito desactualizado, con los 3 requisitos de las asociaciones. Esa me parece Sí, que nos había quedado. se los contesté, Perfecto. pero se lo había contado el tema de la independencia del tercero era. Buenísimo. Bien. Y Pablo, no sé si quería decir algo, tu tocayo recién justo había pedido la palabra, no sé si te va... No, pasé, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasé el importe porque todavía no tenemos la actualización del salario mínimo vital y móvil y estamos manejándonos con la última actualización de noviembre de 2019, que es 16.875, que era para valorizar lo que estaba comentando Pablo en relación de lo que podemos hacer nosotros no en forma colectiva, sino en forma individual respecto de ir al COPREC y tratar de conseguir un arreglo mucho más rápido. De hecho, yo lo fundamenté en el trabajo práctico diciendo de la gratuidad y la practicidad, porque las empresas normalmente, estuve viendo los porcentajes de reclamo, uno de los porcentajes más altos precisamente del COPREC son las soluciones respecto de los contratos por compra de vehículos a través de planes de ahorro. Eso es lo que más hoy por hoy tiene una tasa más elevada de uso en el COPREC y bueno, tienen mayor solución. Era eso nada más, aportarlo a la palabra a lo que estaba comentando Pablo. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. No, por nada, por favor, gracias a vos. Bien, llegamos a la notificación, ¿no? Entonces, vamos a celebrar esa audiencia. Ya tenemos un conciliador designado, las partes, consumidor y proveedor notificados, y nos tenemos que presentar a la audiencia. Bien. Vamos a hablar, antes de que estemos todos ahí en la audiencia, las características, y les pido que presten atención, porque luego lo tenemos que relacionar con el sistema que viene con posterioridad, con el sistema de resolución de conflictos que viene con posterioridad. La característica que tiene esta audiencia es que es privada, salvo acuerdo de las partes si las quieren hacer públicas, pero es privada. Todo lo que se hable ahí, se charle, se discute, es privado. Quiero que ellos lo tengan en claro. Ahora bien, llega el día de la audiencia y podemos tener 2 escenarios. Vamos a empezar por el escenario más frecuente, que es ni más ni menos que
que el proveedor no comparezca a la audiencia. ¿Qué pasa si el proveedor no comparece a la audiencia? Bien, se abren dos posibilidades. Que en el plazo de 5 días de transcurrida esa audiencia que fracasó o por incomparecencia, el proveedor se presente y explique los motivos por los cuales no compareció. Ahora bien, sobre este punto hay que hacer la siguiente mención. No es lo mismo. Supongamos que estamos ante un caso en el cual compramos pan y el pan está en mal estado o viene con un insecto adentro. No es lo mismo la incomparecencia y la explicación que nos dé una prestigiosa panificadora que si el pan lo compramos a la vuelta de nuestras casas en la panadería. ¿En qué quiero decir? La justificación o no dependerá de las circunstancias del caso y ahí depende exclusivamente del conciliador si las toma o no. Si las toma en forma favorable, en el plazo de 10 días se fija una nueva audiencia. En el caso de que no las tome favorablemente, se le aplica una multa. Y además de la multa, se da por concluida la conciliación. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Y porque obviamente que todo esto que hizo el proveedor fue con los fines de dilatar la situación. No tiene ánimo de conciliar. ¿Entienden? Ahora, si no se presenta, segunda circunstancia, y no explica los motivos, pasa lo mismo. Se cierra la conciliación y eso habilita al consumidor a pasar a la segunda instancia, tanto administrativa como judicial. Y las consecuencias para el proveedor, además, es que van a pagar los honorarios del conciliador. Es decir, que las consecuencias ante este tipo de fracasos son, se da por terminada la conciliación, se le puede llegar a imponer una multa y debe afrontar el pago de los honorarios del conciliador. Ahora bien, ¿qué pasa si el consumidor no se presenta? Bien, acá no hay la posibilidad de la ley, parece como un poco injusta, no brinda esta potestad o facultad de poder explicar dentro de 5 días por qué no te presentaste. Es un poco injusta, porque digamos que si el día que yo tenía que ir a presentarme me pasó algo importante, la enfermedad de un familiar, o no sé, por caso de infortunio, tal vez como me robaron, o lo que sea que amerite, la verdad que la ley es bastante mala en ese sentido para el consumidor. Pero supongamos que no se presenta porque no se quiere presentar por X motivo. Bien, la consecuencia es, se da por finalizada la conciliación, lo cual no implica que no pueda volver a iniciarla. Digamos que acá no se resolvió nada, con lo cual puede volver a hacerlo. Pero se genera un debate que se relaciona con el tema de la gratuidad. ¿Quién va a afrontar el pago de los honorarios del conciliador? Bueno, acá la doctrina, está discutida la cuestión, y digamos que la balanza se inclina, y mirá, todo esto lo hiciste vos, generaste todo esto, y vas a tener que llevar a afrontarlo el pago de los honorarios, lamentablemente. Pero, como ya le dijeron sus profes al inicio de la clase, en derecho todo se discute, se puede discutir.
y vamos a ver cómo después. Ahora, ¿qué pasa si se logra un acuerdo? Bien, si logramos, comparecen las partes, y se logra un acuerdo, ese acuerdo necesita ser homologado. ¿Por quién? Por la Secretaría de Comercio Interior, que es el órgano de control. La Secretaría de Comercio Interior, o el órgano de control, mejor dicho, quien lleva a cabo, a medida que cambian los gobiernos, pasa de secretaría a ministerio, subministerio, subsecretaría, pero en principio la ley dice Secretaría de Comercio Interior. Entonces, se llega a un acuerdo, se labra un acta y se le da vista a la Secretaría de Comercio Interior. ¿Para qué? Lo que puede hacer es objetar, realizar una serie de objeciones al acuerdo, con lo cual vuelve y se tiene que celebrar una nueva acta, o bien la homologa. Esas son las dos variantes que pueden ocurrir. Entonces, en el COPREC, este es el panorama que tenemos. Hasta acá, en lo que se refiere a COPREC, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bien, sigamos adelante. Si seguimos adelante, quiere decir que fracasó. No sé, hay una pregunta, dice, ¿algún tiempo estimado? No sé para quién es. ¿Estimado de qué? No lo entiendo. Si quieren hacerla en forma de voz, mejor. A ver, Pedro, ahí si vos la ves, la pregunta. Amira dice que no le anda el micrófono. Escribila, calculo que el tiempo estimado debe ser. ¿A qué te referís? El plazo, porque esto también en el examen hubo varios que hablaron de un plazo de 30 días para ir al COPREC, y ahí creo que hay alguna confusión con los plazos que están marcados en la ley. Yo les diferenciaba, por un lado, en las correcciones, que ojalá puedan ver hoy, lo que es el plazo de prescripción para hacer un reclamo en materia de consumo que surge de la ley, y no sé si ahora, Amira, ahí está, el plazo para presentar en el COPREC, es el que se refiere. Bien, buena pregunta, Amira, porque dijimos que nosotros este procedimiento lo vamos a encontrar contemplado entre el artículo 45 y 51 de la ley, ¿no? Y el 50 te habla de la prescripción, y la prescripción te señala de 3 años. Después vamos a ver en judicial qué pasó con este artículo, pero nos hablamos de temas administrativos, son 3 años. Ahora, algo que yo me olvidé de señalarlo, y está buena tu pregunta, porque me permite ahora solucionar esta omisión, es que al interponer el reclamo entre el COPREC, hace que interrumpa la prescripción en todas las sedes, y también el tema de las sanciones que se pueden dar. En los plazos, artículo 50 de la ley 24240. Por eso, Pablo, acá está bueno que distingamos todos, ¿no? Por un lado, en la ley 24240, ustedes tienen lo que es el plazo de prescripción. Y la ley 26993, que establece este sistema que está mencionando Pablo, que comienza con la audiencia y que da la posibilidad después de continuarlo incluso en sede administrativa, tiene algunos plazos que están relacionados con el trámite. Y ahí hubo, en la corrección de la actividad, alguna confusión, porque algunos ponían como respuesta del proveedor rechazar el reclamo porque habían pasado más de 30 días, y yo creo que ahí se estaban refiriendo a algún plazo de los previstos en la 26993. No, okay, perdón, porque no tenía el trabajo práctico, así que No, porque te explico, porque por ahí viene no sé si Amira apuntaba a eso, pero muchos pusieron eso. Dejó pasar mucho tiempo, por ejemplo, fue una respuesta de 2 o 3 compañeros, y la verdad que dejó pasar mucho tiempo. Bueno, en la medida que no esté prescrito el reclamo, se puede iniciar. La ley establece el plazo de 3 años, y este proceso administrativo
como bien decía Pablo, interrumpe el curso de este plazo. Bien. Perfecto. Bien. Y hay un dato importante, disculpa Pablo, Sí. que una vez iniciado el trámite, vía COPREC, COPREC envía un correo electrónico, dice que uno cuenta con 30 días corridos para elegir el turno, fecha y hora de la primera audiencia. Ujú. Sí. Eso por ahí puede venir el tema del plazo que está relacionado con el procedimiento, porque... Sí, sí, es procedimental nada más. Claro. Procedimental, sí, sí, sí. Eso también tomalo con pinzas, Pablo, no... si bien la ley dice una cosa, después puede variar a veces. Bien, vamos a pasar a la segunda instancia administrativa. Y para ello, lamentablemente, tenemos que decir que fracasó la instancia del COPREC, ya sea por incomparecencia del proveedor o porque no se llegó a un acuerdo. La segunda instancia se llama auditoría del consumidor. Esta auditoría también se desarrolla, la auditoría en las relaciones del consumidor también se desarrolla, perdón que voy a prender un poco la luz, también se desarrolla, como dijimos en el COPREC, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y todas las oficinas, departamentos, etcétera, 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 que se vayan dando en las distintas ciudades o provincias de nuestro país. Es decir, no tiene diferencia en este ámbito con el COPREC. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? O mejor dicho, ¿qué temas va a tratar? Bueno, vamos a ir de menor a mayor. Va a tratar el tema de las multas. ¿Se acuerdan que dijimos que le imponían al proveedor cuando no comparecía? Bien, no nos interesa mucho a nivel consumidor, porque lo que más nos interesa es que va a tratar todos los temas relacionados con los daños y perjuicios que surjan producto del incumplimiento del proveedor ante el consumidor. Ahora bien, ¿qué daño abarca? Para eso vamos a tener que ir a los artículos, al capítulo 10 de la ley, artículos 40 y 40 bis. Ambos daños son de carácter material. En esta sede no vamos a poder reclamar el daño moral, si se quiere, el daño psicológico. Son todos temas de daño material. Parece en principio de que son iguales, daño directo y que contempla el 40 bis y el daño que contempla el 40. Pero vamos a analizarlo en frío para que ustedes puedan identificar la diferencia que hay, la sutil diferencia, porque eso les va a servir el día de mañana para no hacer reclamos improcedentes. Acá el artículo 40 señala, responsabilidad por daño. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. Bien. ¿Qué vamos a identificar de este artículo? Lo siguiente. La responsabilidad de la cual estamos hablando es precontractual, es decir, puede ocurrir que el contrato, antes de celebrarse el contrato, haya un incumplimiento del proveedor, ¿no?
¿Dónde se ve esto reflejado? Cuando incumple su deber de información contemplado en el artículo 4 de la ley. Puede ocurrir que la responsabilidad sea contractual. Ya tenemos un contrato celebrado y ante el incumplimiento del proveedor necesitamos recurrir a este medio. Pero puede ocurrir que la responsabilidad sea extracontractual. ¿Y cuándo se da este tipo de responsabilidad? Les voy a dar un caso de la Corte Suprema de Justicia. No sé si escuchaban hablar del caso Mosca. En completa síntesis se los explico. Tiene que ver con el deber de seguridad. Mosca era un periodista, mejor dicho, un remisero, quien llevó a un periodista deportivo a un partido de fútbol. Creo que era en la cancha del Porvenir. Y se quedó a una cuadra esperándolo. Se bajó el periodista, fue al partido y él se quedó dentro del auto o afuera del auto esperando que termine el partido para conducir de vuelta al periodista. ¿Qué ocurrió? La catombe. Empezaron a volar proyectiles por todos lados, guerra entre barras. Entonces, hay un deber de seguridad que tenía que brindar el club, pero ese deber de seguridad no solamente se limitaba a quienes estaban dentro de la cancha, sino también a los que estaban afuera de la cancha, en las inmediaciones cercanas. Es el caso de Mosca. En este caso la Corte lo que hizo fue hacer lugar al reclamo, condenó al club, condenó a la AFA y exoneró al Estado provincial. Ese es un caso de responsabilidad extracontractual. Ahora bien, este tipo de responsabilidad, como dice el artículo, es solidaria. Si lo aplicamos al caso Mosca, por ejemplo, vemos que quien tenía el deber y aparece en la entrada es el club El Porvenir. Pero también el Porvenir participa de un torneo, o quien invita a ver ese partido, o quien se lleva sus réditos, es la AFA. Por ende, también entra dentro de la cadena de responsabilidades. Bien, este tipo de reclamo que dijimos que va a ser de tipo material, también lo podemos llevar a cabo, el mismo, a nivel judicial. Pero esto no pasa en el segundo daño, en el daño directo, contemplado en el artículo 40 bis. ¿Por qué? Primero por las características que tiene el daño directo. Es un daño de poco monto, que se da como consecuencia inmediata del conflicto o del incumplimiento que se generó. Por ejemplo, el valor del boleto del colectivo que tuve que hacer, el valor de las llamadas telefónicas para hacer los reclamos. Son todos, si bien son erogaciones que debe hacer uno, son de poco monto. Entonces se lo llama daño directo y se faculta a la autoridad administrativa a aplicarlo. ¿Y por qué? Porque, digamos, que la aplicación de multas, o mejor dicho, de daños, solo estaría reservado para el aparato judicial. Pero hay un precedente de la Corte llamado Ángel Estrada que permite que las autoridades administrativas suficientemente facultadas y especializadas apliquen este tipo de daños. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero remarcarles acá? Es que ustedes el día de mañana, si realizan una demanda, no pueden pedir el daño directo en sede judicial, porque es una facultad privativa propia de los órganos administrativos correspondientes. Ahora bien, esto no quiere decir que el Poder Judicial no intervenga en daños directos, en temas de daños directos. ¿Cómo lo puede hacer? Si se rechaza la pretensión o si se concede,
ambas partes pueden apelar esa resolución. Y va a ser la Cámara Nacional de Apelaciones, si Dios quiere, se crea algún día del Fuero del Consumidor, la que resuelva ese tema. ¿Les quedó claro esto? ¿Tienen alguna duda? Sí, claro, pueden, Carlos, podés apelar, ya sea que te la deniegan o, siendo consumidor, o te la otorguen y no estás conforme con el monto, podés apelar. Lo mismo ocurre si sos proveedor, si te condenaron, podés apelar. La apelación ya la vamos a ver, pero te lo voy dando a forma de introducción. Se presenta ante el organismo administrativo, pero se sustancia en cámara, que va a ser la que la resuelve. Matías, me preguntás si puedo repetir lo que no se puede pedir en daño directo. En daño directo lo que vos vas a pedir son tus gastos inmediatos. Lo que te generó en forma inmediata el conflicto que tuviste con el proveedor. Por ejemplo, las llamadas telefónicas que tuviste que hacer, si te tuviste que trasladar para ir hasta la oficina correspondiente ese boleto de colectivo. Eso es lo que vos vas a pedir. Tal vez tu pregunta lo que apunta no es a lo que no se puede pedir en el daño directo, es lo que no se puede reclamar en sede administrativa, que son los daños relacionados con el espíritu de la persona. Ejemplo, daño moral, daño psicológico. Eso tal vez apunta esa pregunta. Sí, yo creo que en eso, Pablo, está bueno que quede, que también hubo, yo un poco lo voy llevando a lo que hicieron en el trabajo, ¿no? En la demanda de daños y perjuicios que ustedes tuvieron, se reclamaba un daño integral, una reparación que contemplaba daño moral, se le pedía al juez que aplique una multa por daño punitivo también. Era un daño más amplio que en sede administrativa, lo que recién explicaba Pablo, surge de la ley, se permite solamente el daño directo, todo lo demás queda reservado a la acción judicial. La ley lo que busca de algún modo es que si se resuelve el tema en sede administrativa, se resuelva y se reparen las consecuencias inmediatas, que están relacionadas directamente con el daño que se tuvo. Bueno, ¿le quedó claro esto? Así pasamos al procedimiento. Bien, vamos a ver cómo es el procedimiento. Nosotros vamos, hacemos el reclamo, necesariamente tenemos que haber cumplido con el COPREC, llenamos un formulario, y una vez que llenamos ese formulario, se analiza la procedencia o no, en el plazo de 3 días se designa un auditor. Designado ese auditor, hay un plazo de 10 días para fijar audiencia. Entonces presentamos el reclamo, 3 días para que se designe el auditor, luego de que se designe tiene 10 días para fijar la audiencia. Ahora bien, ya vimos todo lo que pasaba, si se comparecía uno, si no comparecía el otro. Vamos al tema de la característica que tiene la audiencia. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del COPREC, que dijimos que era privada y que solo por acuerdo de las partes se podía hacer pública? Bien. Todo lo contrario pasa en este tipo de casos. Acá la audiencia es pública y es oral. Entonces, COPREC privada, salvo acuerdo de parte. Auditoría en relación de consumo, pública y oral. ¿Qué significa que va a ser oral? Ese día nos vamos a ir con la solución del conflicto. En principio,
puede ocurrir que no. Como ese día vamos a llevar la prueba, vamos a llevar un montón de argumentos que nos permitan a nosotros sustentar nuestro reclamo, y el proveedor va a hacer lo mismo, puede ocurrir que el auditor diga, miren, en este ámbito no lo podemos resolver. Necesitamos más pruebas, más plazos para llevar adelante el hecho. Por ejemplo, necesitamos un perito, ya sea, creo que Pablo vos me dijiste el tema de que en el COPLEC había una alta demanda, o mejor dicho, reclamos en tema de venta de automotores. Puede ocurrir que el reclamo que hagamos sea porque el automotor sea defectuoso. Entonces ahí vamos a necesitar una prueba pericial mecánica. Y la verdad que ese día llevar un mecánico y el auto y que adelanten todos nosotros lo periten, va a ser imposible. Entonces puede ocurrir que el auditor diga, vayan directamente a sede judicial. Ahora bien, ¿cuál es la otra diferencia que tenemos en relación con el COPREC? En el COPREC no necesitábamos asesoramiento legal, estamos hablando de consumidor. Acá, en principio tampoco, pero ya vamos a ver por qué sí necesitamos realmente. Supongamos que se dicta una resolución. No importa, en este caso, si es a favor o en contra del consumidor. La decisión que se tome puede ser apelable. Y empiezan a correr plazos. Si yo soy consumidor y no conozco de plazos, no conozco de ley, difícilmente pueda seguir actuando. Con lo cual voy a necesitar sí o sí un asesoramiento legal. Entonces, volvemos a la asociación de consumidor, quien en estos casos puede, debe, asistir al consumidor. ¿Qué pasa si logramos un acuerdo? Bien, lo mismo que en el COPREC. Se le corre vista a la Secretaría de Comercio Interior, quien lo va a homologar, quien en principio puede homologarlo, o bien mandarlo nuevamente porque considera que es insuficiente ese acuerdo o es defectuoso, para que se zanjen esas dificultades u esos inconvenientes procesales, y de esa manera llegar a una clara solución. Bien, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si hay acuerdo, nos habilita la instancia judicial. Instancia judicial que también va a quedar habilitada si el acuerdo que se celebró, o mejor dicho, que se arribó, porque acá no es que se celebra, sino el auditor dicta una resolución, no es conforme para alguna de las partes o para ambas. Entonces, ¿qué ocurre? Se interpone un recurso directo ante la Cámara. La palabra dice recurso directo ante la Cámara y parece que nosotros teníamos que ir a la Cámara a presentarlo. No, no es así. En el plazo de 5 días, perdón, de 10 días, de que se dicta la resolución, vamos a poder apelar, y en el plazo, y concedido, hay un plazo de 5 días para elevar las actuaciones a la Cámara. Como verán, entonces vamos a necesitar consumidores sí o sí una asesoría legal. De lo contrario, todo esto va a quedar trunco. ¿Les quedó claro? ¿Podemos pasar a la parte judicial? ¿Alguna duda? Una preguntita. Sí, Claudia. Usted dijo que si no hay acuerdo se habilita la instancia judicial, Sí. pero no llegué a armar cuando se llega al acuerdo. A ver,
Me expresé mal y después me corregí, pero te lo aclaro. Acá acuerdo, olvídate esa palabra, porque acá lo que se dicta es una resolución. Es otra de las diferencias con el COPREC. En el COPREC hablamos de conciliación, las partes concilian, hay acuerdo. Acá es lo que más se parece a una etapa judicial. El auditor dicta una resolución, que las partes pueden estar o no de acuerdo, ¿sí? Como en sede judicial. A ver, es muy difícil que se llegue, digamos, en sede judicial a que se felicite el juez por la sentencia. En sede administrativa tal vez uno ya se quiere sacar el tema de encima, si es consumidor y el proveedor está de acuerdo, esa apelación no se va a dar, o es menos el porcentaje. Ahora sí, gracias. ¿Te quedó claro? Bien. Pasemos a la etapa judicial. Como dijimos al principio, el Estado debe brindar, en este tipo de derechos, herramientas para la solución del conflicto. Dijimos que había administrativas y judiciales. Ahora bien, las judiciales también no pueden, o mejor dicho, no pueden ser iguales a las de una demanda normal. Ejemplo, una demanda por compra y venta de acciones, o por un tema de contrato de obra entre dos empresas. No pueden ser esos plazos los mismos que se aplican a la relación de consumo. Por eso también tienen un plazo propio y características propias. Entonces, pasamos a la sede judicial. ¿Qué casos vamos a encontrar acá? Bien. En Cámara, cuando hay recurso directo en Cámara, las apelaciones que dijimos, por multas a los proveedores, daño directo, o porque el acuerdo no nos es grato a ninguna de las partes. Es decir, que hubo un acuerdo en principio. Vuelvo a decir, hubo una resolución en principio. Pero si no hay resolución del conflicto, nosotros tenemos que ir a la vía judicial. Entonces, ahí no va a ser la Cámara la que tome acción, sino lo que va a hacer va a ser los juzgados de primera instancia. Vamos a iniciar una demanda normal. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia? Una vamos por recurso y la otra iniciamos la demanda como si fuera un tema de mediación cuando fracasa, que necesariamente necesitamos el tema de la mediación para iniciar la acción judicial. Bueno, acá lo mismo. ¿Qué características tiene el proceso judicial? Bien. Una va a ser que vamos a tener la gratuidad, por un lado. Ya vamos a ver en qué consiste esta gratuidad, qué significa. Luego es que nos vamos a regir por un código procesal que está digamos, en formación, pero que hoy en día se utilizan las reglas del procedimiento sumarísimo. Y aquí es donde, en base a lo que ustedes estuvieron hablando al principio de la clase con los profes, les quiero dar algunas características que tiene en cuanto. El inicio de la demanda, es decir, el posterior traslado. Como también el tema de la contestación de los agravios o del memorial de agravios va a tener un plazo de 5 días. El resto de los plazos va a ser de 3. ¿Cuál es la otra característica? Ustedes no van a poder, o mejor dicho, el proveedor no va a poder oponer defensas o excepciones de previo y especial pronunciamiento. Son aquellas que se dictan antes de que se dé curso al expediente, o antes de que se abra prueba al expediente. Es decir, que todas las defensas que se opongan van a ser resueltas al momento de la sentencia. Tampoco se va a poder recusar el juez sin causa. ¿Cuál es la finalidad? Evitar dilatar el proceso, porque es un proceso de características sumarísimas, es decir, es rápido. No puede durar más de 60 días, por ejemplo.
tampoco va a haber alegatos. Si lo analizan con el proceso sumarísimo, van a ver la similitud que tiene. En cuanto a la gratuidad, aquí vamos a tener que hacer una distinción entre el beneficio de gratuidad que se le concede al consumidor en forma individual y el de las asociaciones colectivas. ¿Saben bien cuál es la diferencia entre un beneficio de gratuidad y un beneficio de litigar sin gastos? Si alguno lo quiere comentar. Sí, Pablo, dale. ¿Querés comentarlo? ¿O solo lo manifestás en forma afirmativa? Bueno. Debe estar buscando el manifestarlo, Pablo, tranquilo, dale para adelante. No, era manifestarlo, nada más. No quería dejarlo. Perfecto. Gracias, Pablo. Entonces, la gratuidad que nos da es porque va por parte del Estado en esta instancia, y el beneficio de litigar sin gastos es ya con no pagar tasa de justicia, pero tengo que justificarla para no pagar, independientemente de ello, que ya tengo que pagar al abogado que va a hacer la presentación de la demanda, y todo lo que es la parte, lo que sería la parte de gastos, bien, que ya tengo en sede judicial. Bien, está bien la idea, vamos a ordenarla. Beneficio de litigar sin gastos quiere decir que yo, sujeto activo a nivel procesal, si interpongo una demanda, acá hacemos un paréntesis a lo que estamos hablando de consumidores, cualquier tipo, yo tengo que demostrar que no tengo los recursos necesarios para afrontar este proceso. Es decir, la carga de la prueba está a mi cargo. En el beneficio de gratuidad, yo no tengo que demostrar nada. El proceso, como dijo Pablo, es gratuito. Ya vamos a ver qué es lo gratuito. Pero esto es gratuito. Y si se quiere desvirtuar esto, lo tiene que hacer el proveedor mediante el incidente de solvencia. ¿Ven la diferencia? En uno se interpone el incidente, porque es un incidente de beneficio de litigar sin gastos, en el cual el sujeto activo a nivel procesal debe demostrar que tiene recursos insuficientes para hacerse cargo del juicio, y en el otro es el sujeto pasivo del proceso, el proveedor, quien tiene que desvirtuar esa gratuidad. Es decir, tiene que desvirtuar, por medio de un incidente de solvencia, tiene que acreditar que yo tengo recursos suficientes para hacerme cargo del proceso. ¿Está claro? ¿O necesita algún tipo de explicación mayor o algo? ¿Me quedó claro eso? Bien. Como dijimos, el beneficio de gratuidad tenemos que dividirlo. Individual y colectivo. Individual, artículo 53 de la ley. ¿Qué abarca? Ahí Pablo hizo algunas menciones. En principio, la tasa de justicia. Pero ¿qué pasa con las costas y los gastos posteriores? Es un tema que está bastante discutido. De hecho, hasta que pasó todo esto del coronavirus, había un proyecto de hacer un plenario al respecto, porque las distintas salas que integran la Cámara Comercial, que yo no les mencioné, pero la Cámara Comercial, ante la ausencia de un fuero propio del consumidor, es la que está interviniendo ahora, no están de acuerdo en cuál es el alcance del beneficio de gratuidad a nivel individual del consumidor. Si me piden a mí una respuesta, y la verdad que con la tasa de justicia no tengo ningún tipo de problema, no tengo ningún tipo de dudas que no procede. Ahora el tema de las costas, si yo fuese el consumidor te diría sí, perfecto. Ahora,
Si yo fuese un perito que tengo que intervenir y resulta que el consumidor perdió el juicio y te diría, y che, ¿y qué lo hice? Para que me den un título, y lo cuelgo en mi casa, que lo hice a favor del consumidor. Es un tema que hoy, en este ámbito, no lo podemos resolver solamente. Es necesario amplios debates. Ahora bien, Incluso, ¿qué pasa? Pablo, con lo que estás diciendo, un poco para contar alguna experiencia, digamos, recién la ley 26993 mencionabas que prevé un procedimiento breve, que hoy lo que se asimila es el juicio sumarísimo, donde los plazos son cortos, donde no hay excepciones previas. Todo esto, de algún modo, se restringe la posibilidad de defenderse del proveedor. Se va a tratar todo en la sentencia, no es que se le vulnera el derecho, ¿no? El juez lo va a tratar todo ahí. Pero esta falta a veces de certeza sobre qué abarca el beneficio, y hoy tenemos el beneficio de litigar sin gastos en el Código Procesal, pero la justicia gratuita en las normas de consumo, lleva a que esas situaciones como las que planteás, la del perito, el ex letrado del consumidor que renuncia en el medio del proceso y quiere cobrar, se plantean a veces incidencias cuando el juicio ya no tiene sentido desde el vamos y no se puede llegar a esta sentencia, porque en el medio se hacen planteos que son jurídicos y que no tienden por ahí a resolver la cuestión que el consumidor está esperando, esta solución, y se termina desvirtuando el principio de la gratuidad, ¿no? Esto también de que el derecho, el que pierde en general, paga los gastos. Es cierto que lo que también tiende a desalentar es que se inicien demandas y se colapse un sistema que ya viene bastante colapsado de por sí. Exactamente lo que vos decís, Pedro. Pero lo que quiero que quede claro es que acá nunca se va a vulnerar el derecho del consumidor al acceso a la justicia. Se tramitará por vía de incidente o después se determinarán los alcances que tiene este beneficio de gratuidad, pero eso no impide el acceso a la justicia y a la justa resolución del caso. Vamos a la parte colectiva. El artículo 55 habla también del beneficio de gratuidad. Y acá sí, digamos, ya la Corte se expidió al respecto. El fallo es Adecua contra Van Boston, ¿no, Pedro? Ahí creo que era Van Boston. Sí. Pero se expidió hasta ahí. ¿Por qué? Porque ¿en qué marco se expidió? Se expidió en el marco de un recurso extraordinario. Recurso extraordinario en el cual se enfrentan dos partes, pero no habla del tema de los peritos. Con lo cual, la mayoría de las salas, o la Cámara, la jurisprudencia y la doctrina se agarran, siempre estamos hablando de doctrina pro consumidor, se agarran de ese fallo para decir, che, mirá, la Corte dijo que acá abarca tasa de justicia, costas y todo. Pero bueno, yo les tengo que aclarar que el fallo se limitó a un recurso extraordinario y a las costas que generó ese rechazo. Dicho esto, también tengo que decirles que, mejor dicho, volviendo al tema del acceso a la justicia, hay un cierto límite para acceder a este fuero del consumidor y que tiene relación con el COPREC. Es decir, que el monto de mi demanda no tiene que superar los 155 salarios mínimos vitales y móviles. Ahora bien, es contradictorio, o mejor dicho, vulnera al consumidor, o puede generar el día de mañana una catarata de situaciones contradictorias sobre un mismo hecho. ¿Por qué? Supongamos que nosotros no tenemos la posibilidad de acceder al foro del consumidor. Tenemos que ir, no dice la norma, pero se entiende que vamos a tener que ir al foro comercial. El foro comercial está mucho más avanzado y las cámaras son independientes la una de las otras. Y tiene una doctrina, o por lo menos ahora la va a tener en cuanto al tema de alcance del beneficio de gratuidad, con un plenario.
pero puede ocurrir que el fuero del consumidor no tenga esa misma interpretación. Entonces, un mismo hecho va a generar interpretaciones procesales dispares. Es decir, yo reclamo por ejemplo, 100.000 pesos, y tal vez voy a decir, bueno, y invoco el beneficio de gratuidad, que me abarca costas y me abarca tasa de justicia según interpretación de algunas salas, y capaz que el fuero del consumo, mejor dicho, un monto superior a unos 5 millones, capaz que si interpongo esa misma demanda por un monto inferior, acorde a lo que me dice el reglamento del fuero del consumidor, capaz que la tasa de justicia la tengo que, mejor dicho, las costas las tengo que pagar. ¿Entienden ahí donde el legislador falla? Donde es necesario que haya una unificación. Nosotros hablamos varias clases, Pablo, sobre que la ausencia o no de protección. Y reclamamos leyes y reclamamos normas. En este caso, a veces podemos verlo como una sobreprotección. Hay muchas normas sobre el tema y se legisló también sin merituar muchas veces las consecuencias. Y tenemos un sistema en donde hay normas que, digamos, nosotros tenemos la justicia, el acceso a la justicia de consumo es un derecho que es constitucional y que tiene que estar garantizado. Y por otro lado está establecido en la ley especial, que es la Ley de Defensa de Consumidores, y cuando se regula sobre el sistema de resolución de conflictos, que es lo que estamos viendo, se limita la cuantía para justamente con una finalidad que era sacar de la órbita de la justicia ordinaria estos temas especiales, y por un modo se termina colapsando por la falta de implementación del fuero. Acá también, así como estuvimos llamando a la reflexión sobre qué significa consumir responsablemente, también como operadores jurídicos, el día de mañana está bueno también centrarnos en las soluciones, ¿no? Todo esto, en definitiva, y más allá de las discusiones, con más aristas, tiende a que los consumidores tengan una protección, y una protección efectiva, y rápida, y accesible. Y después vemos, ¿no?, qué es lo que va a pasar, si intervino el perito, si lo tiene que pagar el Estado, con qué se va a financiar. Sobre todo esto también ellos, cuando terminen esta materia, tienen la posibilidad de anotarse en el curso de defensa del consumidor y usuario, y seguir trabajándolo, y está bueno lo que estás planteando para que vayamos abriendo un poquito la mente. Una solución que para unificar criterios es adoptar el sistema de la Cámara Civil. La Cámara Civil tiene juzgados patrimoniales y no patrimoniales. Hay identidad de criterio, no patrimoniales son para causas, por ejemplo, de familia, ¿no? Y acá lo mismo, podría ser que la Cámara Comercial tenga los temas dedicados a sociedades, concursos. ¿Por qué digo esto? Con la reforma del Código Civil y Comercial, la mayoría de las relaciones son consumidores, con lo cual vamos a pasar a vaciar un fuero comercial que está totalmente colapsado y a llenar o a colapsar el fuero del consumidor, pero al mismo tiempo vamos a tener los límites de la cuantía. Por eso la solución que se propone es el fuero comercial dividido en juzgados de consumidor y otras causas, de manera para unificar criterios. Y como vos decías, Pedro, también esto lleva a que se limite la demanda a nivel cuantificativo, dejando de lado entonces un reclamo de un daño que tiene una finalidad compensatoria, si se quiere, pero al mismo tiempo tiende a evitar futuras acciones como las que se discute en determinados casos o que generan el conflicto. Este daño se llama daño punitivo, el cual tiene un límite cuantitativo de la multa de 5 millones de pesos. Así que fíjense de que si multiplicamos los salarios mínimos vitales y móviles, tal vez no podamos reclamar el daño punitivo. Vamos a hablar un poco del daño punitivo y vamos a decir que es una figura que viene del derecho anglosajón, que se dio su aplicación en Estados Unidos cuando Ford creó un determinado auto que
si lo chocabas de atrás explotaba. ¿Qué hizo Ford? En vez de retirar toda la producción, lo que hizo fue, bueno, me sale más barato a mí ir a que los autos choquen y pagar las indemnizaciones, a que retire toda la planta de producción que está en circulación. Esto totalmente generó una serie de cataratas de juicios y se aplicó en este caso el derecho. Ahí, Pablo, vos me estás poniendo que 2,6 millones. Fíjate de que entonces yo no podría reclamar nunca los 5 millones del daño punitivo. Por eso es necesario esto unificar. Ahora bien, nosotros hacemos un reclamo a nivel de derecho del consumidor, pedimos el reclamo por daño punitivo, y esta es la naturaleza jurídica de este daño es que es una multa de carácter civil. Ya se ha discutido su constitucionalidad, se ha receptado favorablemente. ¿Y cuál es la finalidad? Vuelvo a repetir, su finalidad es compensar, es decir, que yo la reclamo, yo consumidor la reclamo, independientemente de todos los daños y perjuicios que reclamé juntamente en la demanda, y al mismo tiempo lo que tiene es evitar que se reiteren las conductas por parte del proveedor. Y yo les traje un caso ahora para que lo vean y se los planteo para ver si ustedes pueden identificar cuál sería el deber que se incumplió y si ese incumplimiento puede ser pasible de un daño punitivo, ¿no? Tengo acá un recorte del diario La Capital de Mar del Plata, no sé si se ve bien. Este recorte es del día 3 de abril del año 2020, es decir, hace un mes aproximadamente, en el marco de lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Y hace referencia a largas filas en los bancos por el cobro de beneficios sociales. Sumariamente dice, las colas superan los 400 metros en algunas sucursales, en muchos casos están esperando desde la madrugada, se atiende a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales con DNI terminados en 0, 1, 2 o 3, que no posean tarjeta de débito. Como ustedes ya vieron, a lo largo de la clase anterior y un poco de esta, acá podemos identificar en principio dos incumplimientos por parte de los bancos, que no sabemos cuáles son, pero el diario los menciona. Uno es el deber de la seguridad. Seguridad, ustedes me dirán, bueno, pero no le robaron nada. No se trata solamente de seguridad a nivel económico. Estamos hablando de un virus peligroso que circula en forma indescriptible a la vista de los ojos, y esa gente está expuesta durante largas horas a eso. Y al mismo tiempo estamos hablando de jubilados, personas hipervulnerables. Ahora bien, también tenemos el caso del trato indigno que se les da al respecto. Ahí creo que lo estuvieron buscando. El trato indigno que se le está dando a estas personas. Entonces, acá hay un reclamo procedente por incumplimiento del artículo 5, el artículo 8 bis. Y les pregunto, ustedes, ahí está bueno lo que vieron en el trabajo práctico por lo que escuché, ¿no? ¿Aplicarían la figura del daño punitivo con la salvedad de aclaración que la figura del daño punitivo solo se pide a pedido de partes y nunca el juez de oficio la puede aplicar? ¿Qué dicen? Yo no la aplico. ¿Cómo no la aplicar? No. Pablo. Perfecto. Yo voy más al análisis objetivo en relación a lo que es la nota.